Bueno, como digo, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Compararemos Estados Unidos con China. Vamos a hablar también de ese informe de Mario Draghi para mutualizar la deuda en Europa. Desde mi punto de vista, un disparate. A nivel teórico creo que es interesante, pero para muchos países no es nada apropiado, sobre todo para los llamados frugales, aunque mucha gente lo usa de forma peyorativa. El ser ahorrador nunca es malo. También hablaremos del mercado de bonos, como siempre, en la conexión macro. Vamos allá. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, empezaremos con 5 imágenes. Hoy traigo, vamos a empezar más desde un punto de vista bursátil, comparando un poco múltiplos que tenemos en unas principales acciones de Estados Unidos y hablaremos también de unas principales acciones en China. ¿Cuál está más interesante? Fijaros, aquí tenéis este gráfico, lo pongo ya en pantalla, de Apple. Bueno, hemos tenido recientemente el evento donde presentaban el iPhone 16, sus nuevos productos, también hablaban de esas pequeñas innovaciones en inteligencia artificial. A priori un valor que sigue caro desde mi punto de vista. Vamos a poner en grande para que veáis un poco lo que ha cambiado, ¿no? Y cómo se compró. En este caso Warren Buffett, ahí lo marco, cómo compró en la década pasada el valor, fijaros, ¿no? A unos precios, a unos múltiplos muy atractivos, y cómo ha vendido parte de su posición cuando cotizaba por price to earning, por ratio PER, a 34 veces ventas, ¿no? Bueno, como siempre Warren Buffett dándonos una lección de inversión en esa fase de acumulación, insisto, la década pasada, y cómo ha sabido aguantar todo el ciclo alcista. Una de las grandes cualidades del inversor es aguantar las tendencias, ¿no? Y cómo ahora, recientemente, en el segundo semestre del 24, ha deshecho gran parte de su posición. Siempre ha defendido muchísimo Apple, Warren Buffett, pero insisto, esta deshaciendo posición la debe ver cara. Como insisto, fijaos, ahora mismo, evidentemente, los múltiplos son exigentes. Es una empresa que puede tener el beneficio ubicado a largo plazo. Desde mi punto de vista, ya no tanto. Es una empresa ya que no se puede considerar growth, a pesar de que es tecnológica, porque realmente bueno, puede tener con inteligencia artificial mucho campo de innovación, pero desde luego el beneficio lo tiene que tener ya, ¿no? Y los últimos productos que ha sacado, como las gafas, pues no se han tenido tanto éxito, quizá por precio, no tanto por tecnología, pero bueno, el caso es que bueno, Warren Buffett pues la debe ver cara para deshacer posición, también por ciclo económico. Evidentemente está acumulando mucho cash, esperando posiblemente correcciones y tener así munición para una vez lleguen las correcciones, pues poder comprar barato, ¿no? Quizá voy a apostar por Apple, pero tras una corrección. Desde luego me quedo con su trade, ¿no? Como siempre tenemos que aprender de los mejores. Warren Buffett es uno de los value investor pues más reconocidos y mejores del mundo, y fijaros su posición, es tremendo. Muchas veces tenemos que interiorizar, ¿no? Pues esas estrategias, como compró en la década pasada, insisto, unos múltiplos bastante atractivos. Por cierto, a estos múltiplos, pues en tornos de 18 veces ventas está cotizando la Google, otra de las grandes que, desde mi punto de vista, empieza a estar en unos niveles muy atractivos para posiciones de medio y largo plazo, y cómo lo ha aguantado prácticamente una década, ha ido acumulando además posición de bueno Warren Buffett, y cómo ha deshecho cuando la acción estaba pues en los entornos de 34 veces ventas, unos múltiplos bastante exigentes, y ahí ha deshecho posición. La gran trade de Warren Buffett, además, tenía mucha concentración en este valor. Sabéis que Warren Buffett, además, pues cada vez que compra o vende es muy notorio, se habla muchísimo, y bueno, quería comentar esa posición. Apple, fijaros cómo ahora mismo podemos hablar de que, aunque es muy relativo el que esté caro o barato, como digo, depende un poco de los futuros beneficios, el futuro flujo de caja que pueda llegar, eso pues todo es expectativa, todo es tesis de cada uno, pero bueno, podemos, entre comillas, si lo comparamos con precios históricos, entender que está cara la acción, todo lo contrario que China. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, vamos a ponerla en grande para que la veáis bien. Esto es para vosotros, y fijaros qué interesante, aquí lo tenéis, Alibaba. Fijaros, vamos a ponerla en grande, es tremendo. Alibaba salió a bolsa pues a precios más altos de los que está ahora, y durante ese precio, fijaos en el gráfico abajo cómo ha crecido su beneficio. Es tremendo. Es decir, estamos comprando una acción más barata que su salida a bolsa cuando han multiplicado, pero bueno, de forma casi exponencial, los beneficios. Es decir, parece una ineficiencia clara. O salió muy cara a bolsa o está muy barata ahora. Una de dos, ¿no? No hay otra alternativa, pero es tremendo ver cómo crece el beneficio de la compañía. Además, una empresa con una cuota de mercado en el comercio electrónico prácticamente del 50% en China, una empresa que cotiza a 8 veces ventas, y es una gran tecnológica, y con ese crecimiento
tremendo del beneficio. ¿Qué opináis? Yo insisto, os dejo aquí un poco la comparación entre Apple y Alibaba. Son dos de las tecnológicas más grandes del mundo y totalmente monopolistas, entre comillas, una en Estados Unidos y otra en China, las dos potencias económicas del mundo, ¿no? La gran pregunta con Alibaba: nosotros estamos comprados en Trading Pro, es una posición muy fuerte, hemos ya dicho que Michael Burry también está apostando muy fuertemente por este valor, también concentrando prácticamente el 21% de su portfolio solo en esta acción, casi tiene el 40% en China, pero dentro de China, sobre todo apostando a Alibaba. Y bueno, este gráfico, por cierto, fuente Coifin, una plataforma también para pues ver este tipo de gráficos, ¿no? Con este tipo de métricas. Fijaros, a mí lo que más me llama la atención es eso, estando al precio de la IPO, al precio de salida a bolsa, pero habiendo multiplicado en estos 10 años los beneficios. ¿Cuál es la ineficiencia? La pregunta es para vosotros, ¿eh? ¿La salida a bolsa o el precio actual? Desde mi punto de vista es el precio actual, y comparando múltiplos, ayer lo veíamos también en la conexión macro, China, Estados Unidos, China, creo que el gigante asiático pues empieza a ser bastante atractivo para construir posición, para hacer un por 2 por 3 sin prisa. Esto es, como siempre digo, como ver crecer el césped, verás, sentarse, poner el piloto automático y disfrutar de la inversión. Creo que estamos en un momento, me puedo equivocar, evidentemente, bastante interesante, al igual que piensa Michael Burry, al igual que piensa George Soros, de construcción de posición en China, sobre todo en tecnologías como esta, que desde mi punto de vista deja una ineficiencia muy importante y nos deja un margen de seguridad para el potencial beneficio muy atractivo, una inversión value de las de manual. Desde mi punto de vista, en 5 años hablamos, si queréis, creo que es desde mi punto de vista, una inversión clara. Insisto, es un vídeo personal, no es ningún consejo de inversión. Quiero simplemente compartir mi tesis, mi view, ¿verdad? Vamos con la siguiente imagen. Vamos a pasar al mercado de bonos. Hemos visto renta variable, vamos con el mercado de bonos. Fijaos qué interesante este gráfico, quiero compartir, vamos a ponerlo en grande, para que veáis cómo la banca central, en este caso la Reserva Federal, va siempre detrás de la curva. Siempre va detrás de la curva. Parece que el mercado de bonos hace el trabajo. Fijaros, en azul tenéis pues el mercado de bonos, en este caso la parte baja de la curva, ¿no? Ahí tenéis el 2-year, el 2 años, ¿verdad? Y en rojo tenéis los tipos que fija la Reserva Federal, los tipos de corto plazo, evidentemente, que son los que controla siempre la banca central, ¿no? Y cómo siempre va detrás, ¿no? Ahora la Reserva Federal, sabéis que va a iniciar el ciclo de recorte de tipos, pero lo hace cuando el mercado de bonos ya ha corregido su TIR, ha bajado el rendimiento. Bien, siempre va por detrás de la curva, nunca anticipa lo que hace el mercado. Es decir, el inversor, el Smart Money, que es el que trabaja el mercado de bonos, ya está descontando una caída del crecimiento y por lo tanto también una desinflación. No olvidemos que los bonos descuentan crecimiento e inflación. Bien, pues el inversor, el mercado, ya está diciéndole a la Reserva Federal, el mercado, que espera una desaceleración. Veremos si recesión. Eso lo veremos, insisto, en el precio de bonos. Si sigue cayendo fuertemente la TIR, el rendimiento de los bonos, evidentemente es que el mercado está descontando ese hard landing. Y por tanto la Fed, la Reserva Federal, irá detrás recortando tipos, pero siempre está marcando lo que hacer el mercado. Y yo insisto, tienen un grupo de economistas, muy bien pagados, por cierto, bueno, pues que se dedican simplemente a seguir siempre todos los detalles con información privilegiada que nos deja el mercado, información de todo tipo, y no consiguen nunca anticiparse al mercado. No sé si quieren siquiera hacerlo, pero bueno, pues le marca tan sencillo como lo que hace el mercado de bonos de corto plazo, pues van justo detrás de la curva, ¿no? Por eso siempre se habla que es reactiva la Reserva Federal, no solo la Reserva Federal en particular, en general los bancos centrales, ¿no? No quiero en este caso poner o puntualizar, sobre todo en Powell, en la Fed, no, también podríamos extrapolarlo al BCE, al Banco de Inglaterra, al Banco de Japón, etcétera, etcétera. La banca central, que al fin es un órgano centralizado, como bien dice su nombre, es un socialismo financiero lo que realmente hacen, pues siempre va por detrás de la curva. Es imposible que un grupo de 20, 30, 40 personas que forman el comité sean capaces de vencer a millones de inversores que ven muchas más variables y que compiten entre sí, ¿verdad? Y por lo tanto marcan su camino. Simplemente quería puntualizar que van a ir siempre detrás de la curva, por lo tanto no es tan importante realmente ver lo que hace la Fed a nivel psicológico. Para el mercado de corto plazo sí lo es, pero realmente lo que importa es vigilar lo que hace el mercado de bonos, ¿verdad? Eso es lo que nos va a descontar la expectativa de mercado de crecimiento e inflación, ¿verdad? Bueno, puntualizado estamos con la siguiente imagen, vamos con la cuarta, y vamos a entrar ahora en lo que quiere hacer Mario Draghi. Es curioso lo que ha propuesto, pues un plan de inversión de 800.000 millones, 800 millones de inversión con cargo a deuda, para estimular Europa. Es decir, Mario Draghi, su planteamiento es que Europa está estancada, hasta ahí todo correcto, creo que todo el auditorio
de acuerdo, Europa no crece, por ejemplo, España lleva 15 años estancada, PIB per cápita 15 años estancado, esto es tremendo, ¿no? Porque un país desarrollado no puede acostumbrarse a no crecer. Bien, bueno, pero Europa, por desgracia, esta es su realidad, ¿no? Entonces, está bien que se propongan cosas para cambiar la dinámica, la realidad, ¿no? Ahora bien, vamos a ver si estamos o no de acuerdo con lo que el italiano nos ha dicho, nos propone, ¿verdad? Por cierto, expresidente del Banco Central, un señor con muchísimo peso, ¿no? En pues el élite o la casta económica en Europa. Lo que ha dicho es que el sector privado no está invirtiendo lo que a él le gustaría y quiere que el sector público, vía deuda, invierta un 5% del PIB. Sería una especie de plan Marshall totalmente histórico. Bueno, puede estar bien el hecho de que se quiera estimular la inversión. Pero ahora bien, de forma centralizada de nuevo, que sean los gobiernos, los burócratas que tienen intereses nocivos y perversos constantemente, quiere que lo que llaman sectores estratégicos que se inviertan ¿con qué? Con cargo a deuda. Y el problema siempre es lo mismo. ¿Qué pasa con la deuda? La deuda, a mayor deuda, menor crecimiento. Esto es la trampa de la deuda, es empírico, ¿no? Entonces, Europa no es que esté ahora mismo con unos niveles muy responsables de deuda. Tenemos a España en esos ratios. Deuda PIB por encima del 100%, Italia más de lo mismo, Francia, que os voy a contar, aquí lo tenéis, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, y Alemania, Austria, pues los únicos que han sido, bueno, en general los frugales más o menos responsables. Pero otras medidas de Draghi era que se emitían los eurobonos, es decir, mutualizar toda la deuda. Y ahora os digo yo, fijaros, aquí veis, Francia, fijaros los ratios de deuda sobre PIB, GDP es PIB, en inglés, ¿no? Italia y España, ¿no? Pues unos niveles, desde mi punto de vista, muy responsables. Sin embargo, Alemania ha sido mucho más cauto, más responsable. La pregunta que os hago, ¿será un insulto hacia Alemania mutualizar la deuda? Han sido mucho más responsables, no han gastado tanto, ¿verdad? No han tenido tanto déficit, han sido más responsables y ahora se les dice que ¿para qué? Lo que vamos a hacer es emitir unos eurobonos, por lo tanto ya da igual lo que hayamos hecho en el pasado, ¿no? Alemania nos va a pagar la fiesta. Por cierto, ya lo hace Alemania pagando la fiesta del sur vía inflación, porque al fin y al cabo tenemos moneda común, el euro, ¿no? Pues el despilfarro de Italia, de España o de Francia, este último, en los últimos años, siendo especialmente llamativo lo de Francia, pues evidentemente es una inflación que se genera para todos los tenedores de euros, incluidos los alemanes, los holandeses, los finlandeses, ¿verdad? Bueno, pues ya se está mutualizando en general el despilfarro de los periféricos, ¿no? Y ahora, no solo con eso, no están contentos Mario Draghi, sino que quieren mutualizar la deuda. Bien, que se hagan unos bonos europeos, al igual un poco que lo hace Estados Unidos, ¿no? Con los bonos federales, pues un poco que se haga lo mismo. Es verdad que competiríamos con Estados Unidos, pero sería, desde el punto de vista, un insulto hacia los que han sido responsables, ¿no? ¿Qué mensaje mandaría? Oye, vamos a gastar, vamos a despilfarrar, que no tiene consecuencias. Esto genera lo que se llama el riesgo moral, ¿no? Al igual que cuando se rescata un banco, ¿no? Pues unos incentivos a futuro muy malos. ¿Qué pensan los alemanes? Desde luego ya ha salido el ministro de Economía diciendo que nanay, que esto es una barbaridad que ha dicho Mario Draghi. ¿Qué pensáis vosotros? Pero fijaros, vamos a la última de las diapositivas, siguiendo un poco con esta idea, que podéis estar de acuerdo o no, eso os voy a leer en los comentarios. Es una idea muy keynesiana, ya lo sabéis, gasto público para cubrir el déficit privado, políticas contracíclicas, ya lo sabéis, pero claro, estamos hablando de un país fragmentado, donde hay países que han sido, economías que han sido frugales, otras que no, y ahora mismo se quiere igualar a todas, ¿no? A mí me parece un poco injusto, ¿no? Vamos a poner esto en grande para que veáis también el por qué Mario Draghi quiere proponer cosas para estimular Europa. Fijaros cómo vemos cómo crece Estados Unidos, que mantiene un crecimiento del PIB bastante notable. Estados Unidos es una economía que pues, ha sabido adaptarse a todo tipo de situación. China, evidentemente, ya ha pasado a Europa. Se habla que China en 2030, 35, quizá 2040 supera a Estados Unidos, pero se está viendo la clara decadencia, en verde lo tenéis, de Europa. Europa, pues fijaros ya la línea de estancamiento, es verdad que ahora pues, ha cogido cierta dinámica positiva, entre comillas, pero realmente es muy pobre, ¿no? Y evidentemente vemos que a futuro India nos pasará también. Si echamos el gráfico a la derecha, si podemos echar, veréis cómo Europa pues se va quedando retrasado. El problema de Europa no es que necesite inversión pública, ni mucho menos. Europa es un país, una región, mejor dicho, hiperregularizada. Fijaos con la inteligencia artificial. Estados Unidos y China están pues innovando muchísimo, sacando empresas, proyectos, y Europa lo único que se le ha ocurrido es regularla para que no haya ninguna posibilidad de creación, ¿verdad? Patentes, de empresas. Ese es un ejemplo. Con la IA se ve lo que es Europa y lo que es Estados Unidos o China, ¿no? Y también hiperfiscalizada. En Europa tenemos los países con más impuestos, sobre todo a empresas,
del mundo, evidentemente. Pues tenemos un entorno muy duro para poder emprender, para poder progresar y para poder crear riqueza. Ese es el problema. Tenemos que atacar, pues digamos, desde mi punto de vista, es mi opinión, claro, tenemos que atacar pues esas dos patas, ¿verdad? Fiscalización y regulación, quizá liberalizar un poco pues esas dos grandes partes y no tanto meternos en más inversión pública. La inversión pública, por lo general, va a ser ineficiente. No porque tengan malas intenciones necesariamente los políticos, sino porque no tienen medios para saber dónde hay que invertir. Los empresarios en incompetencia son los que realmente detectan, ¿no?, los sectores que requieren inversión y purgan los que no requieren, ¿verdad? Con las quiebras de empresas y la construcción creativa que decía Schumpeter, ¿no? Bueno, ahí están. La propuesta de Mario Draghi, creo que es interesante también debatirla, evidentemente, una visión muy keynesiana. Aquí en TradingPro sabéis que estamos un poquito más de acuerdo con la línea más austríaca, ¿verdad? Que sea el mercado empresario el que tome la iniciativa, y si no hay inversión privada, hay que preguntarse por qué. Y ahí es donde yo veo los factores claramente, ¿no? Esa hiperregulación tremenda, ¿no?, que tiene Europa, burocracia brutal y esa fiscalización que tiene mucho que ver con la deuda, más impuestos, ¿no? La deuda al fin y al cabo se traduce de tres maneras, ¿no? Futuros impuestos, recortes de gasto público o inflación. No hay más, ¿no? Pues si queremos meter más deuda, esa será la consecuencia que tendremos a futuro. Con esto cerramos, amigos y amigas. Como siempre, es un placer teneros en TradingPro, la conexión macro. Os espero en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, y si os ha gustado el contenido, dejaréis el like, que nos ayudáis mucho, y apoyáis, por supuesto, al canal para que podamos seguir mucho más tiempo. Un abrazo muy fuerte. Chao.